Buenas noches a todos los que siguen este canal. Lo que les voy a contar es algo que supe por boca de una mujer que conocí hace unos años en Tlalpan, Ciudad de México. Vamos a llamarla Maritza, aunque ese no es su verdadero nombre. Ella trabajaba por la zona de moteles que hay allá por Viaducto Tlalpan, muy cerca de donde la avenida se llena de hoteles con luces de neón y nombres como Eclipse, Venus, Delirio o Paraíso Express. Ya se imaginarán a qué me refiero. En esa zona, muchas mujeres como Maritza hacen fila frente a los portones de los moteles, esperando que algún cliente en su coche baje el vidrio y le haga una seña. A veces son tipos solos, a veces parejas, a veces otras cosas. Maritza no era nueva en esto. Tenía ya sus 40 y tantos años y aunque había empezado muy joven, ya era de esas que se sabe mover, se sabe cuidar y sobre todo reconoce de lejos lo que huele raro. Pero en ese oficio, a veces lo raro se disfraza muy bien. Una noche de miércoles, casi al final de octubre, porque ella se acordaba que ya estaban vendiendo pan de muerto, le tocó lo que parecía ser una buena racha. 2 clientes seguidos, nada problemáticos, y cuando ya pensaba en irse, paró un coche viejo, uno de esos Catlas color vino, con las placas tapadas por lodo. El vidrio bajó. Era un hombre moreno, con sombrero y lentes oscuros, incluso a esa hora. Le dijo algo como: «Vente, pero va a ser en el cuarto 27 del motel del fondo». «Yo ya estoy ahí». Pregunta por la puerta verde. Ella dudó. Le pareció raro que no quisiera llevarla en el coche, pero como no le dio mala espina, aceptó. Le dio un billete por adelantado y le dijo que pidiera la llave en recepción, que ya estaba pagado todo, que solo dijera cuarto 27. Maritza lo hizo. Caminó hasta el fondo del terreno del motel, pasando por varias puertas de colores. Roja, azul, blanca, y sí, ahí estaba la puerta verde. Cuando abrió, no había nadie esperándola. Era un cuarto más oscuro de lo normal. La luz de neón del techo parpadeaba y en el aire había un olor fuerte, como a humedad, perfume viejo y cloro. «Bueno», dijo, alzando la voz. Nada. Se acercó a la cama. Estaba cubierta con una colcha que parecía más vieja que el propio motel. Las paredes tenían manchas de humedad y en la esquina había una silla de plástico con algo colgado, un abrigo negro. Fue ahí que escuchó que la regadera del baño estaba abierta. No era el típico sonido de agua cayendo. Era como si algo pesado se moviera dentro del baño y salpicara. Ella se acercó. Caminó despacio, sin hacer ruido, hasta el marco da porta do bañeiro. Del baño. Iba a tocar la puerta cuando algo en el espejo llamó su atención. Era un espejo largo pero empañado. Solo se veía un contorno, una silueta demasiado alta para ser humana. Entonces, desde dentro del baño, una voz de hombre le habló con calma. «Quítate los zapatos. Aquí no se entra sucio». Ella se congeló, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era una voz que venía de algo con garganta, pero no con alma. Como si alguien hubiese grabado esa frase y la estuviera reproduciendo con altavoz, sin emoción, sin tono humano. Maritza dio un paso hacia atrás, volteó para irse, pero la puerta verde, esa por la que había entrado, ya no estaba. No es que estuviera cerrada, no estaba en absoluto. En su lugar había una pared de concreto como si nunca hubiera habido puerta alguna, y donde antes estaba la silla con el abrigo, ahora había una figura parada. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí, con un sombrero, como el del hombre del Cutlass. «Ya te quitaste los zapatos», dijo de nuevo la voz, esta vez más cerca. Maritza cerró los ojos, los abrió. No sabía si rezar, gritar o correr, pero su cuerpo no le respondía. Ella dice que en ese momento supo que no estaba en un cuarto normal, que ese motel tenía algo más, algo que atrapaba mujeres como ella, mujeres que nadie iba a buscar.
Ella no recuerda cómo salió. Solo recuerda estar afuera, sentada en el pavimento, con los zapatos en la mano, llorando, frente a un cuarto sin número y sin puerta verde. La recepcionista le gritó que se fuera, que no podía estar llorando en la entrada. Maritza no respondió, solo se fue. Desde entonces, nunca volvió a entrar a un motel que no pudiera ver claramente la salida. Esa fue solo la primera noche en que Maritza vio cosas que no debía, porque semanas después la puerta verde volvería, pero no donde ella esperaría. Después de aquella noche en el cuarto sin número, Maritza dejó de trabajar un tiempo. Una amiga suya, de esas que también se paran en las avenidas, la ayudó a conseguir una chamba temporal limpiando habitaciones en un motel diferente, más pequeño, más viejo, más familiar, como decía el dueño. No era el mejor lugar, pero ella solo quería estar lejos de Tlalpan. El nuevo motel estaba cerca de Calzada de los Misterios, un sitio con nombre bonito, pero que de bonito no tiene nada cuando lo caminas de noche. Pasaron 3 semanas sin novedades. 3 semanas en las que Maritza pensaba que todo había sido una especie de alucinación por tanto estrés, tanto trabajo de madrugada, tantos años cargando cosas que ninguna mujer debería cargar sola. Hasta que un jueves, cerca de las 3 de la tarde, el encargado de mantenimiento le pidió que revisara si ya habían dejado libre el cuarto 15, que llevaba varios días sin ocuparse porque la cerradura estaba rota. Cuando se acercó, notó que la llave que llevaba no servía, la puerta estaba entornada y por pura costumbre empujó para asomarse. Fue ahí cuando se le heló el alma. No era la puerta del cuarto 15, era una puerta verde, exactamente igual a la del cuarto 27 del motel anterior. Mismo tono deslavado, misma manija torcida, mismo marco picado por el óxido. Y lo peor, ese olor. El mismo olor agrio, entre cloro, sudor seco y madera podrida. Ella retrocedió de inmediato, como si le hubieran dado una bofetada. El pasillo estaba vacío. Nadie la vio. Nadie le preguntó nada. Ella regresó a la recepción y pidió salir más temprano, con un pretexto que ni siquiera se molestó en hacer creíble. Esa noche no durmió. Estaba convencida de que algo la estaba siguiendo. Algo que la había marcado aquella noche en el cuarto 27. Pasaron 2 días. Ella evitaba pasar por ese pasillo. Se negaba a limpiar ese cuarto, aunque las otras compañeras juraban que no tenía nada raro. Hasta que el domingo, uno de los clientes pidió específicamente una habitación de las de la parte de atrás. El encargado, sin saber, le asignó el 15. Maritza lo supo cuando escuchó los gritos. Primero un portazo, luego un ruido seco, como si algo cayera. Después, un chillido. No era humano, no era de mujer ni de hombre. Era como el chillido de un animal, pero con forma de palabra. Ella corrió junto con los demás empleados, pero cuando llegaron, el cliente ya no estaba. Ni había rastro de pelea, ni de violencia, ni de maltrato. Solo el cuarto empapado, como si lo hubieran llenado de agua sucia y luego vaciado de golpe. Las paredes escurrían, el colchón estaba inflado de humedad, y en el espejo del baño, escrito con algún líquido turbio, decía: «Ella sigue sucia». Ese mismo día, Maritza renunció. Volvió a la calle, aunque ahora solo aceptaba clientes en su coche, o que la llevaran a hoteles que ella misma conocía. Nada de moteles sugeridos, nada de lugares curiosos. Pero como en este oficio una siempre regresa por necesidad, una noche, sin darse cuenta, volvió a pararse cerca de Tlalpan. Estaba parada bajo un poste, fumando un cigarro, cuando un coche se le detuvo enfrente. Un Cutlass vino. No lo reconoció de inmediato, no hasta que el vidrio bajó. «¿Te acuerdas de mí?». La voz era seca, no tenía emoción. El hombre seguía con lentes oscuros, a pesar de que ya era casi medianoche. Maritza dio un paso atrás. «No quiero problemas, señor. Ya no hago ese tipo de servicio». Él sonrió.
apenas. No es para mí, mi reina, es para los que viven en el cuarto verde. Ellos preguntan mucho por ti. Ella no respondió. Ellos no se olvidan fácil, añadió él con voz apagada. Y tú entraste. Eso te hace parte. Maritza corrió. Desde esa noche, nunca más trabajó en moteles. Se fue a otra ciudad. Cambió su número. Cambió hasta su nombre. Pero dice que todavía, a veces, al pasar por una calle cualquiera, ve una puerta verde en un lugar donde no debería haber puerta alguna. En una pared, en un terreno vacío, en un muro ciego. La puerta aparece, solo por un segundo, y después desaparece. Y siempre, siempre huele a cloro, humedad y perfume viejo. Nadie que no haya trabajado de noche entenderá lo que pasa cuando se apagan las luces de la ciudad. Y hay cosas que solo las que están de pie en las esquinas saben. Cosas que callan. Cosas que se arrastran detrás de puertas verdes que nadie más recuerda. Mi nombre es Javier, y esta historia no me pasó a mí directamente, pero la escuché de una mujer con la que hablé durante un par de noches cuando yo mismo estaba trabajando de seguridad en un bar del centro. La mujer se llamaba Zulema. Así se presentó, al menos. Era alta, de piel clara y con un acento que no era del DF. Decía que estaba de paso por la ciudad, pero que llevaba ya 6 meses en esa misma esquina de la calle Gorostiza, allá por Garibaldi. Zulema me contó esto un jueves a las 3 de la madrugada, mientras tomábamos un café que yo calentaba en microondas, y ella aceptaba como si fuera un lujo. Me lo dijo con una cara completamente blanca. No le creas a nadie que te diga que ya vio todo. A mí me pasó algo que no me lo va a creer nadie, pero te juro que fue real. Zulema dijo que hacía unos días estaba en su esquina, como siempre, más por rutina que por esperanza de que saliera algo bueno. Esa noche en particular todo estaba raro, decía. El viento traía un olor a metal, como cuando cortan láminas en un taller, y aunque había varios bares abiertos, todo sonaba más apagado. Zulema tenía rato sola, fumando, pensando en si seguir o ya irse a dormir. Fue entonces cuando una mujer se le acercó. Zulema la vio desde que venía caminando de frente, sin prisa. Tenía un vestido rojo brillante que parecía de esos que solo se ven en vitrinas caras. Tacones altísimos, maquillaje perfecto. Parecía más una actriz que una mujer de la calle. Pero lo que más le llamó la atención fue que la mujer no traía cartera, ni bolsa, ni celular, nada. La mujer se paró a menos de 1 metro de ella y la miró como si ya la conociera. ¿Tú eres Zulema?, preguntó con una voz bajita, casi como un susurro. Zulema se sorprendió, pero respondió que sí. «Te estuve buscando», dijo la mujer. Zulema no supo qué contestar. Se limitó a observarla mejor. Tenía algo raro. Estaba impecable, pero había algo. Sus ojos eran negros, no marrones, negros, como si no tuviera pupilas. Zulema sintió un escalofrío inmediato. Dijo que pensó que era alguna cliente loca o una mujer borracha que confundía las cosas. Pero la mujer se acercó más. «Necesito que me acompañes», le dijo. Zulema retrocedió. Le preguntó a dónde. La mujer no respondió. Solo se giró y empezó a caminar. Pero el taconeo no hacía ruido. Zulema lo notó de inmediato. Ni un solo clac sobre el concreto. Fue entonces que Zulema sintió algo que nunca había sentido en los años que llevaba en las calles. Una fuerza que la obligaba a seguirla. No miedo, no curiosidad. Algo más fuerte, algo que la jalaba. Avanzaron 2 calles hacia el norte, pasando frente a un hotel viejo de letras caídas. La mujer se detuvo frente a una casa que Zulema juraba que estaba abandonada. Y lo más raro, la puerta estaba abierta. «Aquí», dijo la mujer.
Solo un momento. Zulema sintió el impulso de irse, de correr, pero sus piernas no reaccionaban. Entraron. La casa olía a madera vieja, pero también a incienso. Había velas encendidas por todos lados. Y fotos, muchas fotos en las paredes, de mujeres. Zulema miró una de las fotos y sintió que el estómago se le encogía. Era una mujer que ella conocía, una que trabajaba en Tlalpan y que había sido asesinada hacía 2 años. La reconoció por el lunar en la mejilla. Volteó a ver las otras. Eran todas mujeres que alguna vez trabajaron en la calle y que ya estaban muertas. Cuando giró para enfrentar a la mujer del vestido rojo, esta ya no estaba ahí. Zulema escuchó una voz que no venía de una dirección clara. «Nadie nos cobró, no lo hagas tú». Y entonces todas las velas se apagaron de golpe. Zulema salió corriendo, pero cuando llegó a la calle ya era de día. Había amanecido. Ella jura que solo habían pasado unos minutos, pero el reloj marcaba las 6:15 de la mañana. Desde ese día, dice que no volvió a cobrar por su trabajo. Y si alguien le pregunta por qué, solo dice: porque yo sí vi lo que pasa cuando cobras de más en esta vida. Y en la otra también. Zulema no habló con nadie ese día. Llegó al cuarto que compartía con otras 2 mujeres y se sentó en la orilla del colchón por horas, sin cambiarse la ropa, sin quitarse los zapatos, sin decir palabra. No podía dejar de pensar en las fotos colgadas en aquella casa. Fotos de mujeres que ella conocía, mujeres que ya no estaban vivas. Intentó convencerse de que había sido un mal sueño, que tal vez se quedó dormida en la esquina, que su mente le había jugado una mala pasada. Pero entonces miró sus zapatos. Estaban húmedos y tenían un olor extraño, como incienso barato mezclado con tierra. Y lo más inquietante, no había llovido esa noche. Pasaron 3 días. Zulema no salió a trabajar, no comió bien, no aceptó llamadas. Solo pensaba en una cosa: ¿quiénes eran todas esas mujeres? ¿Y por qué ella estaba ahí? Cuando por fin se atrevió a hablar con alguien, fue con un oficial de policía que a veces pasaba por la zona. ¿Conoce una casa por la calle Magnolia, por Garibaldi?, le preguntó nerviosa. El oficial la miró con extrañeza. Esa casa está cerrada desde hace años. Nadie vive ahí. Dicen que está maldita o que ahí hacían brujería. Zulema no respondió nada. Solo se le quedó viendo, agradeció y se fue. Esa misma noche salió a la calle. Volvió a ponerse su ropa de siempre, su blusa ajustada, sus botas altas. Pero esta vez no aceptó dinero. No importa cuánto le ofrecieran, cuánto insistieran, ella decía lo mismo: no cobro, no más, no me toca. Muchos pensaron que se había vuelto loca. Otros dijeron que era puro show. Pero lo cierto es que desde entonces Zulema cambió completamente. Pasaron los días y entonces empezaron los rumores. Una de las chicas nuevas que había llegado de Veracruz desapareció de la nada. Dijeron que la habían visto por última vez hablando con una mujer de vestido rojo. Otra muchacha que llevaba años en la zona y siempre decía que el dinero era lo único que valía, también desapareció. Y justo después aparecieron velas blancas encendidas sobre la banqueta, una por cada mujer, y una foto vieja pegada con cinta, como si alguien quisiera que las recordaran. Zulema fue la primera en verlas. Se arrodilló frente a una de esas velas y se quedó en silencio por largo rato. Después de eso, empezó a llevar una libreta. Y cada vez que alguien se le acercaba, cliente, compañero, curiosos, les pedía el nombre. Solo eso. ¿Para qué lo quieres?, le preguntaban. Ella respondía: para saber quién sigue. Nadie entendía, pero nadie se atrevía a cuestionarla 2 veces. Un martes por la madrugada, uno de los guardias del bar donde Zulema se refugiaba, a veces salió a buscarla. Quería darle un café, como siempre.
pero Zulema no estaba en su esquina. En su lugar había una hoja arrancada de su libreta, doblada en 4. Y al abrirla, solo había 3 palabras escritas. Ya me tocaba. Justo al lado de la hoja, alguien había dejado un par de zapatos rojos, brillantes, nuevos, relucientes, limpios como recién comprados. Desde entonces, nadie volvió a verla. Pero cada tanto, cuando cae la madrugada, dicen que se puede ver a una mujer de vestido rojo, parada bajo el farol roto de la calle Magnolia. No camina, no habla, solo observa. Y si alguna vez te pregunta tu nombre, mejor no se lo digas, porque si ella ya lo sabe, ya no hay vuelta atrás. Buenas noches. Me llamo Karen y esta historia que te voy a contar la escuché directamente de otra chica con la que alguna vez compartí esquina, fondas, cigarrillos y hasta lágrimas. Ella decía llamarse Estefanía, pero todas sabíamos que no era su verdadero nombre. A veces me pregunto si el nombre falso también servía para que lo que le pasó no se le quedara pegado a la piel. La conocí en la colonia Moctezuma, en la Ciudad de México, en una de esas calles donde pasan camiones pesados por la madrugada y donde las luces de los postes titilan como si se fueran a fundir en cualquier momento. Ahí trabajábamos varias. Algunas teníamos clientes fijos, otras solo esperábamos. Estefanía era una de las que solo esperaban. Siempre estaba ahí, recargada contra la barda de un taller mecánico, callada, mirando hacia la nada. Nunca se reía, nunca comía nada, solo estaba. Yo llegué a pensar que tal vez ni trabajaba, que solo estaba loquita o era nueva y no sabía cómo empezar, pero las otras decían que sí trabajaba, solo que tenía una forma muy rara de hacerlo. Decían que nunca cobraba, que si alguien se le acercaba, ella solo los miraba, les decía algo bajito y se iban juntos caminando hacia los terrenos baldíos al fondo de la calle. Lo raro es que nadie jamás la vio volver acompañada, ni entrar a los hoteles de paso, ni subirse a ningún coche, nada. Un trailero una vez preguntó por ella. Dijo que la había visto una semana antes, que estuvo con ella y que desde entonces no podía dormir. Dijo que soñaba con su cara, pero no como la había visto esa noche, sino completamente distinta. Dijo que en el sueño ella estaba desnuda, pero su piel era gris, como carne podrida, y que sus ojos se salían como si estuvieran llenos de agua turbia. Nadie le creyó, por supuesto. Decían que había sido el pulque, pero Estefanía seguía ahí, todas las noches, con su abrigo largo aunque hiciera calor, con los labios pintados de rojo muy oscuro, casi negro. Y lo que más recuerdo es que nadie sabía a dónde iba cuando desaparecía. Una noche, después de un día especialmente malo, de esos en que el hambre aprieta más que el frío, me acerqué a ella. Nunca habíamos cruzado palabra, pero me animé. Le pregunté con tono ligero: «Oye, ¿tú sí haces plata aquí o nomás vienes a mirar los carros?» Ella giró la cabeza despacio. No me respondió con burla ni enojo. Solo me dijo: «Yo no cobro, ellos me deben algo». Me reí porque pensé que era una forma rara de decir que negociaba después del acto o que se cobraba en especie, pero ella siguió: «No es por placer, es por castigo». Ahí me quedé helada, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su voz no era áspera ni ronca como la de muchas de nosotras. Era hueca, como si hablara desde muy adentro, desde un hueco en la garganta. No supe qué contestar, así que solo me alejé. Esa misma noche, un carro rojo se estacionó frente a ella. Un coche bonito, nuevo, con vidrios polarizados. Ella caminó hacia él sin dudar. No cruzaron palabra. El vidrio bajó apenas unos centímetros y ella solo asintió con la cabeza. Y se subió. Pasaron los días. Una semana, luego otra. No la volvimos a ver. Hasta que una madrugada,
Un carro igualito al de aquella noche, mismo modelo, mismo color, mismas placas, se acercó. Se detuvo en el mismo sitio y de él bajó un hombre descompuesto. Su cara estaba desencajada. Tenía el pantalón manchado de sangre seca y la camisa toda rota. Caminaba como si no supiera dónde estaba. Nos gritaba cosas que no entendíamos, hasta que una de las chicas llamó a la policía. Cuando llegaron, lo arrestaron. Y en la patrulla, entre delirios, el hombre gritaba que ella no era humana, que la mujer que recogió esa noche le lamió los ojos, que su piel crujía como plástico quemado, que cuando trató de huir, el auto ya no tenía puertas, que adentro las luces parpadeaban y había más gente sentada en silencio, pero no se movían. Dijo que la mujer le abrió el pecho con las uñas y que metió algo adentro, algo vivo. La policía pensó que era un adicto más, pero lo encontraron con las costillas marcadas como si le hubieran arañado con furia y con las pupilas dilatadas al extremo. Lo internaron. Estefanía nunca volvió, pero al mes una nueva chica apareció en la esquina. Misma postura, mismo abrigo, labios del mismo tono rojo oscuro. No hablaba, solo esperaba. Y desde entonces hay noches en que el carro rojo regresa y se va con alguien más. Después de aquella vez, dejé de trabajar un par de semanas. No por miedo, sino porque el ambiente se había puesto raro. Las demás chicas también lo sentían. Decían que la esquina se había vuelto más pesada, que por las madrugadas se escuchaban risas ahogadas entre los árboles, donde empieza el baldío. Una de nosotras, llamada Abril, juró haber visto al carro rojo detenerse justo frente a ella, sin que hubiera nadie adentro. Dijo que la puerta del copiloto se abrió sola, que una voz desde el estéreo dijo su nombre, y que dentro del coche olía a humedad, a tierra mojada, a ropa guardada por años. Abril no se subió, corrió llorando. Desde esa noche no volvió a pararse en esa calle. Pero la nueva chica sí estaba ahí, todas las noches, sin hablar con nadie, solo de pie, recargada en el mismo muro de concreto donde antes se recargaba Estefanía. Era igual, aunque más joven, o quizá era el maquillaje, el peinado, no sé. Pero su mirada, esa sí era idéntica, vacía, como de quien ya no necesita nada del mundo. Yo quería largarme, cambiar de zona, pero la renta no perdona y la comida no espera. Entonces hice algo estúpido. Me acerqué a ella, no porque quisiera saber quién era, sino porque necesitaba entender lo que nos estaba pasando. Le pregunté cómo se llamaba. Eso no importa, me respondió sin mirarme. Le dije que la conocía, que había estado ahí antes y que sabía lo del coche. Ahí fue cuando giró la cabeza, despacio, y por primera vez me miró directo a los ojos, y lo juro, la pupila le temblaba, como si algo adentro de ella estuviera vivo, moviéndose. Me dijo, el coche no es de ella, es de los que la mandan. ¿La mandan de dónde?, pregunté con el corazón apretado. ¿De dónde están los que nunca duermen? Esa noche tampoco trabajé. Me quedé sentada en una banqueta viendo cómo los faros pasaban y cómo ella seguía ahí, sin moverse, sin hablar con nadie. Pasaron los días, hasta que una de las nuevas, una chica muy joven, se le acercó para burlarse. Dijo que si no quería trabajar, que se fuera, que ocupaba su sitio. Le gritó cosas feas, la empujó, y esa noche la chica desapareció. No volvió a su cuarto, no respondió mensajes, no la encontraron en los hoteles, nada. Solo días después, la policía halló un zapato cerca del canal y dentro una nota escrita a mano con letras torcidas, infantiles. Decía, ella ya cobró. Después de eso, nadie volvió a molestarla. Nadie se le acercaba, nadie le hablaba. Pero de vez en cuando alguien preguntaba por ella. Clientes que la veían desde lejos y se acercaban como atraídos por algo. Y al día siguiente no volvíamos a verlos.
Una noche, yo estaba escondida entre unos arbustos haciendo mis cosas con un cliente. Cuando terminamos, me quedé fumando ahí, en la oscuridad. Desde ese ángulo tenía una vista perfecta hacia el muro donde ella siempre se paraba. Y fue entonces que lo vi. El coche rojo. Se detuvo despacio, como siempre. Pero esta vez, la puerta se abrió de golpe y ella no se subió, fue arrastrada. Vi como algo negro, como tentáculos de sombra, salía del interior del auto y la jalaba hacia adentro. Ella no gritó, no luchó, no se resistió, se dejó llevar, y una vez adentro, el coche no arrancó, no se movió. Las luces del tablero parpadearon y por las ventanas oscuras, juro por mi madre, vi siluetas. Siluetas de hombres, todos con la boca abierta, como si gritaran, pero no había sonido. Sus caras eran grises, sus ojos eran los mismos que había visto en Estefanía. El coche se quedó ahí casi una hora, hasta que arrancó solo, despacio, sin conductor visible, y nunca más volví a verla. Pero al cabo de una semana, otra chica apareció, mismo abrigo, misma boca roja, misma mirada vacía. Yo me fui de ese lugar. Me cambié de ciudad, me cambié de nombre, pero a veces sueño con el coche rojo. Sueño que se estaciona frente a mi cama, que su puerta se abre y que adentro están todas las que ya no volvieron. Y en medio de todas, sentada con los labios negros y los ojos secos, Estefanía. Mi nombre es Amalia, y lo que les voy a contar me lo compartió una compañera con la que trabajé durante unos pocos meses en Guadalajara. La conocí como Dulce, aunque dudo que ese fuera su verdadero nombre. Dulce era muy seria. No era de platicar mucho, ni se metía con nadie. Era de las que solo hacía lo suyo y se iba. Pero hubo una noche en que, sin que yo le preguntara nada, se me acercó y me dijo que dejara de pararme en una esquina específica de la colonia Ferrocarril. Yo no entendía por qué, si esa esquina siempre me dejaba buenos clientes. Era amplia, estaba bien iluminada y a la vista de las patrullas. Lo tenía todo. Pero ella me lo dijo con una seriedad que no le había visto nunca. Cuando le pregunté por qué, se me quedó viendo un rato y luego me soltó esto. Me dijo, porque esa esquina está maldita. Dulce me contó que unas semanas antes había estado trabajando ahí, que era una noche como cualquier otra. Lo usual, carros lentos pasando, uno que otro borracho que paraba nomás por molestar, clientes que no sabían lo que querían, lo típico. Pero de pronto, ya muy tarde, cuando no había casi nadie en la calle, se le acercó una mujer que no parecía cliente ni vecina. Estaba sentada en la banqueta con el rostro tapado por el cabello, como si llevara horas ahí. Tenía un vestido negro y el cuello doblado hacia un lado, como si algo se le hubiera quebrado. La mujer le habló sin mirarla. ¿A cuánto das el rato? Dulce, aunque le extrañó la postura, pensó que se trataba de otra trabajadora o alguien en situación difícil. Le contestó lo de siempre. Depende de lo que quieras. ¿Cuánto traes? La mujer no respondió. Solo dijo, ¿te puedo contar algo mientras? Dulce dice que le respondió con una risa incómoda, que sí, que podía hablar, pero que tenía que pagar. Y fue entonces cuando la mujer dijo, es que ya conté esto muchas veces, pero nadie me hace caso. Y levantó la cara. Dulce me dijo que no lo puede explicar, pero esa cara estaba equivocada. No era que estuviera herida ni deformada, era otra cosa. Era como si no estuviera hecha para estar en este mundo. No tenía ojos, solo dos huecos como quemados, y aunque no tenía boca, habló. Dulce me juró que en ese momento no pudo moverse, que sentía la piel como si se la hubieran llenado de agujas. La mujer, esa cosa, dijo, a mí me mataron aquí, por donde estás parada.
Me arrastraron desde el carro y me dejaron en esta banqueta pensando que nadie me iba a encontrar. Pero lo peor no fue eso. Dulce ya no escuchaba bien. El zumbido en sus oídos era insoportable, como si el ambiente se hubiera cerrado. Los postes de luz titilaban y el aire olía a fierro y humedad. La mujer seguía hablando, con una voz que parecía salir de adentro de la tierra. Nadie me escuchó gritar. Nadie salió. Y ahora todas las noches me quedo aquí, esperando a ver si alguien me escucha de verdad. Fue entonces que Dulce notó algo peor. La mujer no estaba sentada. No, estaba colgando, suspendida en el aire, como si aún estuviera atada a algo que nadie podía ver. Dulce corrió, no miró atrás ni se detuvo. Se fue descalza, porque en la carrera había perdido uno de sus tacones. No regresó por nada, y desde entonces jamás volvió a trabajar cerca de esa esquina. Me dijo con una mirada hueca que algunas noches esa banqueta sigue ocupada, y si alguien te habla desde ahí, no contestes. ¿Tú también tienes un relato oscuro que quieras compartir con esta comunidad? Yo soy el Cuenta Historias, y te deseo una noche tan oscura como silenciosa.